En este video vamos a hablar acerca de la historia de América. Vamos a hacer un resumen porque hablar de la historia de todo un continente es muy amplio. También hablar de historia necesita muchas explicaciones, muchos detalles que abordar. Sin embargo, vamos a hablar de dos de las tres grandes divisiones de la historia de nuestro continente. Hablar de historia como ciencia, vamos a mencionar que es preguntar. Si usted no pregunta, no obtiene respuestas. Y como historia, busca hacer las preguntas correctas para encontrar las respuestas correctas. Debemos recordar que lo oral y lo escrito es determinante. Lo oral es lo hablado, lo que se va pasando de generación en generación, y lo escrito es a través de papiros, de interpretaciones, de libros. También hay dos tipos de fuentes, la directa o la indirecta, es decir, los que vivieron eso y los que interpretan también ese evento histórico. Y luego también existen métodos que se pueden comparar, como por ejemplo el científico. En realidad, ya hablar de orden es hablar de ciencia. Finalmente, debemos recordar que la historia utiliza ciencias auxiliares, entre ellas la arqueología, la antropología, la sociología, que nos ayuda a entender esas épocas de las cuales vamos a hablar en este momento. Como les mencioné anteriormente, solo vamos a abordar dos de las tres épocas de la historia del continente. ¿Cuáles son? La época prehispánica y colonial. Pero hablando de la época prehispánica, debemos saber que existen muchas teorías acerca de cómo se fue poblando nuestro continente. Y dentro de ellas está la teoría del estrecho de Bering, de Alex Drilka, que menciona que venimos de la zona de Mongolia y que se atravesó a través del estrecho de Bering. También está la teoría australiana de Antonio Méndez, la cual menciona que venimos de Oceanía, y la teoría oceánica, que se cree que venimos de Oceanía y de Australia, y se hace un pequeño recorrido a través de la Antártica hasta llegar a América del Sur. Eso lo menciona Paul River. Ahora, debido a esas migraciones, a esas hordas que fueron caminando, se fueron sedimentando en grandes pueblos, ¿verdad? Pero dentro de ellos están cuatro. Antes de ellos existieron los primeros grupos que se sedimentaron, pero estos fueron los cuatro grupos que sobresalieron, que crecieron como grupos y que de ahí prácticamente descendemos todos los latinoamericanos. Los cuatro grupos serían, en ese orden geográfico, serían los aztecas en la zona de México, los mayas en la zona de México, Centroamérica, los chibchas, la zona de Centroamérica, América del Sur, y los incas, la zona de lo que hoy es América del Sur. Pero en aquella época prehispánica no existían divisiones que los españoles nos heredaron en la actualidad, sino que eran regiones culturales. Entonces los aztecas y los mayas estaban en lo que conocimos como Mesoamérica. Los aztecas se desarrollaron como imperio, los mayas como ciudades-estado. Los chibchas, en la zona intermedia, se fueron desarrollando prácticamente en la zona que hoy conocemos como Colombia. Dicho sea de paso, Honduras, como país centroamericano, vendría siendo la zona fronteriza entre estas dos zonas, Mesoamérica y la zona intermedia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la división, y por eso este país, desde sus orígenes, tiene un origen mestizo. Y finalmente están los incas, el imperio inca, o el imperio más grande geográficamente, que está en esa zona andina, que la podemos ver aquí en color verde. Ahora, cuando vienen los españoles, solamente podríamos hablar de dos grandes culturas que los enfrentaron a ellos, porque existían todavía como organización, que en realidad estas civilizaciones no tenían nada que envidiarles a los españoles, ni siquiera las grandes civilizaciones del pasado como los egipcios, los griegos, los romanos, los de Babilonia. No. Cuando llegan los españoles,
encuentran el imperio azteca y el imperio inca. Los mayas no, porque ya estaban en el posclásico, eran los descendientes de ellos, y los chibchas tampoco, porque eran poblaciones divididas a través de tribus y familias, y esto era una debilidad más bien de ellos. Entonces los viajes de Cristóbal Colón, que fueron 4, podríamos decir que a nivel americano, Cristóforo Colombo, el nombre italiano real de él, llega en 1492 a lo que hoy conocemos como Bahamas, y podríamos decir que enfrenta a lo que posteriormente serían algunas grandes civilizaciones en el Caribe, pero que las dos que más sobresalieron fueron los aztecas y los incas. La motivación de la expansión europea, bueno, el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Entre más recursos, entre más tierras, entre más minerales tengo, más poder se tenía en aquella Europa del siglo XV, XVI, XVII. ¿Qué factores incidieron en la conquista? Muchos, el tecnológico, el religioso, el militar, y por ende, por eso podemos hablar de los conquistadores españoles que enfrentan a grandes caciques en toda la región americana, como parte de ese encuentro que hubo entre las dos civilizaciones, y que algunos los acusan a ellos de genocidas. Pero encontramos aquí a Hernán Cortés como conquistador de México, Diego de Velázquez como conquistador de lo que hoy conocemos como Cuba, Pedro de Alvarado, México, Centroamérica, y Francisco Pizarro en el Perú, por decir algunos nombres. Por eso mencionábamos anteriormente que a América no solamente llegan españoles, porque el mercantilismo les abrió la mente a través de la navegación, a través de las conquistas, que podían tener territorios no solamente en África, sino que también en América. Y por eso podemos ver en amarillo lo que conquistaron los españoles. Dato curioso, la zona de Estados Unidos que fue en algún momento colonia española, la colonia portuguesa, la colonia inglesa o Gran Bretaña, la colonia francesa, la colonia holandesa, que cada uno de ellos tenía sus propias características. No eran iguales, no, sus objetivos, aunque eran mercantilistas, cada uno lo abordó de manera distinta. Dicho sea el caso, por ejemplo, los ingleses, ellos venían con el objetivo de las tierras y venían en familia, entonces su abordaje era totalmente distinto. Alguien nos explica en su libro Las venas abiertas de América Latina, el escritor uruguayo Eduardo Galeano nos explica cómo fue esa colonia española que a los latinoamericanos nos importa conocer. Y él va abordando tanto la leyenda negra como la leyenda rosa. La leyenda negra es hablar en contra de los españoles y la leyenda rosa es hablar a favor de la corona española. Sin embargo, la realidad es que hubo mucho sufrimiento en este encuentro de culturas que, como anteriormente decíamos, estas civilizaciones no tenían nada que envidiarles a las grandes civilizaciones de la Edad Antigua, porque ellos tenían arquitectura, ellos tenían matemáticas, ellos tenían estelas, ellos tenían cuestiones hidráulicas para la agricultura. Bueno, podríamos decir que en realidad eran grandes imperios, y que el libro Las venas abiertas de América Latina nos va demostrando el sufrimiento que en realidad tuvieron estas grandes civilizaciones por este encuentro. Finalmente, hablando de la colonia, los españoles, una vez que lograron conquistar estos territorios a través de vencer esa resistencia indígena que hubo, que les mencioné anteriormente con los caciques, podríamos decir que se dividieron en capitanías, virreinatos. Los virreinatos, ahí estaba el representante del rey. Los dos principales virreinatos podríamos decir que era Nueva España y del Perú. Sin embargo, hubieron capitanías interesantes como
la Capitanía General de Guatemala o la Capitanía General de Cuba o Santo Domingo. Dentro de la Capitanía General de Guatemala está Centroamérica, está Honduras, y por eso podríamos hablar de la división. La Capitanía, recordemos que era para defenderse militarmente de los piratas. Tenemos aquí la pirámide social española, donde obviamente los principales eran los españoles, luego los hijos de ellos, los criollos, que finalmente ellos fueron los que promovieron la independencia. Están los mestizos, que resultado del crecimiento de los mestizos, hoy los hondureños somos el 90% de la población. Luego están los indios y los negros, que en este sentido fueron la clase sometida. Interesante notar que los mestizos, mulatos y zambos eran la clase flotante porque no los querían, ni de la parte de arriba ni abajo, porque decían que tenían sangre europea e indígena. Para ir terminando con los movimientos de independencia, hubieron factores internos, pero lo que más incidieron fueron los factores externos. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII. Posteriormente, la Revolución Francesa, que hablaba de la humanidad, de la hermandad y de todos los derechos que hoy entendemos modernamente, los derechos humanos. Y la invasión de Napoleón Bonaparte, que desnudó la debilidad de los españoles, y los criollos pudieron observar que no eran tan fuertes los españoles, sus familiares, y estos criollos tomaron la decisión de las iniciativas de independencia. Cabe aclarar que los que en realidad tenían que haberse manifestado en independencia porque eran sometidos eran los indígenas y los afrodescendientes. Como sí sucedió en el caso de Louverture en Haití. Pero existieron muchos libertadores, como mencionábamos. Todos ellos tenían una característica, eran criollos. George Washington, Hidalgo, Louverture, Valle, Morazán, aunque no participó directamente en la independencia de Centroamérica, sí en la idea de la unidad. Simón Bolívar, Sucre y San Martín. Fueron libertadores, cada uno con sus historias, cada uno con sus leyendas urbanas, que hay que tener cuidado con el tema de las leyendas urbanas, porque generalmente son cosas que la gente habla, pero no hay una base histórica sobre ellos. ¿Y qué cosas tenían en común los libertadores de América? Ellos querían el poder que ya tenían los españoles, y de una forma u otra poder ir incluyendo a los mestizos, a los indios y a los afrodescendientes. Sin embargo, no quedó tan claro porque algunos de ellos estaban de acuerdo con la esclavitud. Entonces, fue una independencia muy ambigua, y como dice Eduardo Galeano, las independencias en realidad no fueron independencias, sino que fueron una transición de poder. Queda a juicio de nosotros en realidad qué fue lo que sucedió con los criollos. Sin embargo, lo que hicieron los criollos son lo que hoy tenemos en la actualidad en nuestros países. Conclusión, la etimología de la palabra es muy buena. ¿De cuál palabra? De la historia. Porque debemos pensar, ¿es bueno criticar? ¿Es bueno dudar? Sí, eso es ciencia. El continente tiene muchos orígenes multiculturales, y eso debido a que el continente ha tenido en diferentes momentos históricos la llegada de muchas personas. No tiene nada que envidiar estas culturas indoamericanas a las demás, como las egipcias, griegas o romanas, como mencionábamos. Los países europeos, cada uno tenía su abordaje para conquistar. Ya mencionábamos la diferencia de la conquista española con la inglesa. Finalmente, comprender que el nivel cultural de los criollos era muy importante para lograr esa conquista y tener lo que hoy conocemos como América Latina.